Chicos y chicas, amigas y amigos, bienvenidos al podcast Método SEO Posiciona tu web ya, el podcast en el que te contamos todas las estrategias y algún que otro truco para posicionar tu web en la primera posición de Google. Soy Julio R. Starloa y hoy te voy a enseñar SEO con un tema súper interesante, las canibalizaciones. ¿Qué son? ¿Cómo evitarlas? Si son buenas, si son malas. Este es un tema que mucha gente, sobre todo la que está empezando en el SEO, le cuesta bastante entenderlo, pero yo ya aquí en este capítulo 23 del podcast os lo voy a desgranar y os lo voy a explicar todo acerca de las canibalizaciones. Y antes de continuar os quiero comentar que ha habido mucha gente, varias personas que me han hecho preguntas acerca del capítulo anterior, el capítulo en el que os contaba cómo hacer un plan de ahorro, un fondo de inversión o un plan de pensiones con una página web con AdSense. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo porque es muy interesante. Hasta ahora es el capítulo que más repercusión ha tenido de este podcast y que más gente me ha preguntado. Y me han preguntado, sobre todo que cuente un poco más qué temas pueden ser de la web, que cuente cómo hago la estructura, qué estructura debe tener, un poco preguntas variadas. Entonces, como habéis hecho preguntas y he visto que ha surgido expectación, pues el capítulo que viene, el siguiente, que será el 24º, voy a hacer la segunda parte de ese capítulo que fue el 22º, hablando de cómo hacer un fondo de inversión con una página web de AdSense, con publicidad en AdSense. Bien, eso será el capítulo que viene. Y por cierto, que si alguno quiere hacerme alguna pregunta, ¿cómo podéis contactar conmigo? Pues mirad, muy fácil, vais a gocun.com/es/contacto, o si no lo tenéis en el menú, vais a gocun.com/es, ahí en contacto, podéis ahí tener el típico formulario que podéis rellenar y me podéis enviar pues alguna pregunta acerca de ese capítulo, de este de hoy o de lo que sea. Vale, antes de continuar con el capítulo, os quiero presentar como siempre mi herramienta. Mi herramienta es Gocun. Gocun es un run tracker en la nube, un run tracker en el cual cada día te damos la posición de las palabras clave de tus keywords para tus proyectos. Y además hacemos tareas, investigamos a la competencia, rastreamos sus textos, rastreamos toda tu web y sacamos muchísima información en forma de gráfica, en forma de tablas para que puedan mejorar tu SEO. Ser cliente de Gocun tan solo cuesta 9,90 € al mes o 99 € al año, y además te regalamos un curso de SEO con 63 clases y 51 horas de vídeo. O sea, es un curso de SEO que si estás empezando SEO realmente te lo aconsejo. Pero si quieres que aún te salga más barato, quédate hasta el final de este podcast donde te voy a dar una oferta. Estás escuchando Método SEO, el podcast para aprender a posicionar tus webs en Google, de gocun.com. Pues hoy hablamos de canibalizaciones. ¿Son buenas, malas? ¿Por qué se producen? ¿Cuándo se producen? ¿Tenemos que evitarlas? De todo esto vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué es una canibalización? Mirad, una canibalización lo podemos definir cuando tenemos en una misma página web, en un mismo dominio, ¿vale? Vamos a suponer que somos un dentista, por poner un ejemplo, ¿no? Somos un dentista, por dentista.com, por ejemplo. Y tenemos dos páginas web que intentan rankear por la misma keyword o las mismas keywords. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un dentista y tenemos un artículo de los brackets, ¿vale? Los brackets son estas cosas que se ponen en los dientes, ¿vale? Para que los dientes se enderezcan, ¿no? No sé exactamente muy bien para qué, que yo no soy dentista, pero da igual, todo el mundo sabe lo que son los brackets. Pues nosotros tenemos una página, imaginaos, en la cual es dentista.com/brackets, ¿vale? Y ahí explicamos qué son los brackets, para qué sirven, cuánto cuestan, si duele al ponerlo, pues todo lo que quedamos hablando acerca de los brackets, ¿vale? Imaginaos que luego pasa un cierto tiempo
y hacemos otra página que, por ejemplo, sea dentista.com barra ¿qué son los brackets? Y ahí metemos otro contenido hablando también de los brackets, pero con otro texto o un texto distinto. Esto pasa en multitud de webs, ¿vale? En multitud de webs. Tienen dos páginas que hablan de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ocurre una canibalización. Este es el caso de una canibalización. Dos páginas que intentan rankear por las mismas keywords. Dos páginas que hablan de los brackets, ¿vale? Con lo cual, Google aquí se hace un lío. Lo que pasa es que cuando el robot de Google pasa por nuestra página, ve que hay una página que quiere posicionarse para los brackets, ¿vale? Porque se titula ¿qué son los brackets? Y ve al cabo de un rato que hay una segunda página que también se titula los mejores brackets, por ejemplo, y que quiere posicionarse el contenido es muy similar y también, lógicamente, pues se quiere posicionar para la misma keyword. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Pues lo que hace normalmente es que no posiciona bien ninguna de las dos. Esta suele ser la consecuencia. No siempre, no siempre. Os voy a explicar luego varios casos. Pero la consecuencia suele ser que aquí nos perjudica. Porque no sabe exactamente, ve que hay dos páginas que hablan de los brackets con contenidos similares, probablemente, y al no saber muy bien por cuál decidirse de nuestras dos páginas para competir en la SERP con el resto de webs que hablan de brackets, pues al final lo que suele hacer es que ninguna de las dos va a rankear bien. Esto es el concepto de canibalización, cuando dos páginas hablan de lo mismo. Se da muchas veces, muchísimas veces, se da en páginas con blogs. Páginas, por ejemplo, que tienen, imaginados, seguimos con el tema del dentista. Vamos a seguir todo el rato con este ejemplo. Yo soy un dentista, dentista.com, como hemos dicho, y tenemos un servicio que son los brackets, ¿no? Entonces hacemos una página de servicios. Pues imaginaos, dentista.com barra servicios barra brackets. Vale, y ahí hacemos un contenido. Y luego, cuando ya tenemos todos los servicios hechos, pues injertos, sacar una muela, empaste, no sé qué, todo eso son servicios, ¿no? Que vamos haciendo ahí páginas. Cuando tenemos todos los servicios hechos, muchas veces arrancamos el blog, ¿no? Esto ocurre muchas veces. Entonces empezamos a escribir en el blog. Y en el blog escribimos de repente otro artículo de los brackets, que ya tenemos un artículo en el apartado de servicios. Entonces tenemos, por ejemplo, dentista.com barra servicios barra brackets, y luego en el blog tenemos dentista.com barra blog barra que son los brackets. Y esto es cuando se produce el error. Se produce muchas veces muchísimas, esto es muy normal, cuando hay páginas que tienen servicios y hablan de ese servicio, y luego tienen un blog y vuelven a hablar de él. Vuelven a hablar por segunda vez. Ahí se produce la canibalización. Tenemos dos páginas que hablan de lo mismo y que intentan rankear por las mismas keywords. Y Google, digamos que se lía, o no es que se lía, realmente es que el algoritmo está programado así. Cuando no sabe decidirse entre una y otra, lo que hace es no posicionar bien ninguna de las dos. Vale, ahora que ya sabemos que es una canibalización, vamos a ver cómo detectarlas, ¿vale? ¿Cómo las detectamos? Muy bien. Pues mirad, las detectamos cuando, por ejemplo, una forma muy sencilla de detectarla es cuando nosotros vemos las 100 primeras posiciones de Google. Y entonces buscamos, por ejemplo, brackets, ¿vale? Si vemos que brackets, nuestro dominio está 2 veces en las 100 primeras posiciones de Google, ¿vale? Esto vais a Google, buscáis vuestro dominio manualmente y veis que, por ejemplo, aparece en la posición 18, aparece dentista.com barra servicios barra brackets, esa página. Y luego en la posición 43, por ejemplo, aparece dentista.com barra blog barra brackets. Vale, pues ahí ya habéis detectado que hay una canibalización, ¿vale? Bueno, vosotros
como conocéis vuestro contenido, deberíais saberlo. Ahora o poder repasar el blog, a ver si hay cosas que canibalicen, ¿no? Pero esta es una de las formas de saberlo. Si vosotros veis que estáis rankeando por una misma keyword con 2 URLs de vuestro dominio, eso en principio es malo, ¿vale? En principio es malo. ¿Por qué? Porque está canibalizando. Google tiene 2 URLs para vosotros de vuestra web, de vuestro dominio, que hablan de lo mismo. Entonces es malo. Ojo, que hablan de lo mismo. Otra cosa es que hablen de otras cosas y tengáis 2 URLs. Si tenéis 2 URLs, que una habla de brackets y la otra habla del dentista, se titula, por ejemplo, no sé, los niños en el dentista. Y ahí se habla de niños en dentista. Y sí puede haber un párrafo que hable que uno de los servicios más demandados por los niños en los dentistas son los brackets, por ejemplo. Ahí no hay problema, porque un artículo habla de brackets y el otro habla de niños en el dentista, aunque haga una referencia a los brackets. ¿Vale? Ojo con esto. La cuestión de la canibalización es cuando las dos hablan de lo mismo, ¿vale? De lo mismo. No tener 2 URLs que hablen de distintas cosas. Tener 2 URLs que hablen de distintas cosas es bueno. Es bueno. Estamos posicionando por la web de los brackets y estamos posicionando por una web que es de niños en el dentista. Eso está bien. O sea, no hay ningún problema. El problema sería cuando hay 2 URLs que intentan posicionar por la misma keyword, por el mismo contenido. Vale. Entonces, ¿cómo detectamos? Repito, primero, revisando todo nuestro contenido y viendo si se da simplemente a simple vista. Y segundo, podemos hacerlo en Google si vemos que estamos posicionando nuestro dominio por 2 URLs para la misma keyword que hablan de lo mismo. Y aquí se puede dar un caso que habría que tomar decisiones más complejas, que es si imaginados que buscamos en Google y vemos que estamos en la posición 3 y en la posición 5, por ejemplo. Esto se da muchas veces también, pero no se os va a dar en vuestras webs. Lo siento, no se os va a dar en vuestra web. Normalmente se da en web de alta autoridad, ¿no? Muchas veces vemos pues a Pinterest, pues que tiene en una búsqueda 3 URLs. A Amazon le pasa muchas veces. Amazon muchas veces está canibalizando y sale primero, segundo y tercero. Bueno, eso para Amazon es una gloria, claro, no es un problema, es una canibalización, digamos, positiva. Pero eso se da porque Amazon tiene tanta autoridad, o Pinterest, o cualquiera, o Twitter, o lo que sea, tiene tanta autoridad que Google le saca 2 o 3 URLs en la misma, aunque hablen de lo mismo incluso. Le puede sacar 2 o 3 URLs. Pero a vosotros no os va a pasar. Lo que sí os puede pasar es que, y aquí es donde hay que tomar decisiones complicadas, es que uno ranquee en la posición 3 y otro ranquee en la posición 7, por ejemplo. Eso sería una canibalización de libro, ¿vale? Donde tenemos un contenido en la posición 3 y otro contenido que es más o menos igual en la posición 7. Y aquí habría que tomar una decisión que es complicada, porque, claro, si queremos quitar la canibalización, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos quitar el contenido que está en la posición 7. Es más, lo que podemos hacer es redirigir, quitar ese contenido, sumarle el contenido ese al primer artículo, al que está en la posición 3, ¿vale? O sea, le hacemos más largo, en la posición 3 le completamos con el contenido adicional que tengamos en la posición 7, ¿vale? En el segundo artículo, completamos, ¿vale? Y hacemos una redirección desde el artículo que está en la posición 7 hacia el que está en la posición 3, ¿vale? Entonces, y le quitamos el artículo que está en la posición 7. O sea, vamos a perder una aparición en las SERP. De las dos que tenemos, lo que vamos a hacer es sacrificar una,
¿vale? Si sacrificamos una, vamos a quitar la canibalización. Entonces, ¿cómo la sacrificamos? Pues de esta forma que os digo. La que está en la posición más retrasada, cogemos su texto y le incorporamos ese texto al que está en la posición más adelantada. Vamos, lo incorporamos siempre y cuando encaje, ¿vale? Entonces, intentamos hacer el único texto que nos va a quedar, la suma de los dos, ¿vale? Que quede lo mejor posible, lo más grande posible, lo más extenso posible. Y luego, el que está más retrasado, le hacemos una redirección 3C1 hacia la página que está más adelantada. De esa forma, le estamos diciendo a Google que ya no tenemos dos URLs que van a competir por la misma keyword, sino que solo tenemos una, la que está más adelantada. Y además, esa le hemos mejorado el texto, porque hemos usado parte del texto del anterior. Y además le hemos metido una redirección de una página anterior que estaba en la 7, en este caso de ejemplo que os pongo, le estamos metiendo una redirección de una página que ya estaba bien posicionada. Con lo cual eso nos va a dar fuerza a la página que estaba más adelantada. Con lo cual, si hacemos esto, lo más probable es que esa página que está en la posición 3 igual pase a la 2 o incluso a la 1. Porque hemos mejorado para Google, hemos quitado la canibalización y le hemos dado toda la fuerza de nuestro contenido a una sola página, no a dos, a una. ¿Lo veis claro? Yo sé que por un podcast esto es complicado yo lo cuento y espero que vosotros estéis en vuestra cabeza viendo la SERP de Google, como uno está en la 3, el otro está en la 7, como yo redijo una otra, etcétera, etcétera. Todo esto que yo estoy contando lo imaginéis en la cabeza, porque en vídeo es más fácil de contar, ¿vale? Yo en el curso de SEO cuento las cosas y las veis. Aquí en el podcast no las veis, solo las escucháis. Pero espero que si no lo entendéis, que deis un poco marcha atrás y lo volváis a escuchar. La cuestión es clara, la voy a intentar volver a repetir. Cuando tenemos dos páginas que compiten por la misma keyword, lo mejor que podemos hacer es quitar la canibalización. ¿Cómo la quitamos? La página más atrasada la vamos a sacrificar en pos de la más adelantada. Bien, entonces lo que hacemos es el texto de la página más atrasada le vamos a sumar a la página más adelantada con criterio. Lógicamente, si hay cosas que se repiten, pues no, pero con el criterio intentamos, digamos, con ese texto completar la página más adelantada lo más posible y con el mejor criterio posible, y que el texto siga siendo lo mejor posible. Vale, y una vez que hagamos eso, lo que vamos a hacer es, desde la página más retrasada, hacer una redirección 3C1 a la página más adelantada. De tal forma que le estamos diciendo a Google, ahora ya no tengo dos páginas, sino solo tengo una, que hablan de este tema. Esta, no te líes, esta es la única que habla de este tema, con lo cual esta es la única página por la que quiero posicionar estas keywords. Y además, fíjate que la fuerza que tenía en la página más atrasada se la estoy dando a través de esa redirección a la página más adelantada. Con lo cual, lo más probable es que la página que estaba más adelantada aumente posiciones, mejore por estas cosas que os he dicho que hemos hecho. Hemos quitado la canibalización y lo lógico es que suba más puestos y avance en los rankings de Google la página que estaba más adelantada. Vale, perfecto. Creo que está entendido, ¿vale? Creo que he conseguido explicarlo. Ya me diréis si no, a través del formulario de contacto de Gocum. Pero bueno, ahora lo que voy a explicar ahora, que esto es muy importante, es cómo evitar las penalizaciones. ¿Vale? Porque una vez que la tenemos, y a mí me pasa muchas veces, yo tengo clientes que yo cojo webs que han hecho otros. Y esta es una de las cosas que hago. Mido las canibalizaciones, las busco y las reparo de esta forma. Y funciona. Normalmente funciona. Hay veces que no. Normalmente funciona, normalmente mejoras. Alguna vez no. Sobre todo en cosas muy competidas. Pero normalmente la mayoría de las veces mejoras. Vale, entonces, ¿cómo evitarlas? ¿Vale? Si no es que ya te vienen dadas, porque la página que coges ya vienen hechas. Pero si tú haces tu
página o la página de un cliente y eres tú el que gobierna eso, tienes que evitar que esto ocurra realmente. ¿Cómo lo evitamos? Pues bueno, regla de oro número 1 y máxima para evitar penalizaciones. Solo se habla una vez y exclusivamente una vez de ese término que queremos rankear. Solo en un artículo. Solo vamos a hablar una vez en un artículo. Si hablamos de brackets, solo vamos a hablar de brackets en un solo artículo, en una sola página o post o lo que hagamos, pero solo en una, no en dos ni en tres. Esta es la máxima. ¿Y qué pasa si queremos meter más texto? Pues que ampliamos ese artículo, no hacemos otro, que esto es lo que hace mucha gente. No podemos hacer un artículo de los brackets y otro de características principales de los brackets. No, eso no, porque hacemos canibalización. ¿Qué haríamos? Las características principales del bracket lo ampliamos en el artículo original, ¿vale? Y si luego queremos hacer más cosas de brackets, el artículo que tenemos, único y exclusivamente, le ampliamos. Que esto es una de las cosas buenas que podemos hacer en SEO, ¿vale? Ampliar artículos cada X meses, ampliamos esos artículos para que ranqueen mejor, ¿vale? Para que tengan freshness, etcétera, etcétera. Eso sería otro tema, pero da igual, ya que viene a colación os lo cuento. Si queremos meter más información en los brackets, lo vamos a meter solo en ese artículo. Y si dentro de 2 meses queremos meter aún más, mejor. O sea, cuanto más, mejor, pero solo en un artículo, ¿vale? ¿Y para qué? Entonces mucha gente se lía con esto y dice, bueno, entonces ¿para qué quiero el blog? Porque si yo tengo, por ejemplo, un dentista, seguimos con el dentista, en el cual tengo una página de servicios en la que hablo ya de todo, de todas las cosas que hace el dentista, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de brackets, o sea, dentista.com/servicios/brackets, dentista.com/servicios injerto de muelas, dentista.com/servicios no me sale nada de dentista, y mira que tengo varios clientes. Extracción de muelas, dentista.com/servicios/caries lo que sea, todos los servicios que haga el dentista. Entonces, cuando ya completamos todos los servicios que hace el dentista, ¿vale? Ortodoncia, etcétera, etcétera. ¿De qué hablamos en el blog? Claro, pues no podemos repetir temas, que es lo que estoy diciendo todo el rato. No podemos repetir los temas. En todo caso, ampliamos. Si quiero ampliar de ortodoncia, eso es un servicio. Voy a la página dentista.com/servicios/ortodoncia y ahí amplío, pero no hablo en el blog de ortodoncia. Entonces, ¿de qué podemos hablar en el blog para no canibalizar? Para no canibalizar con las páginas de servicios. Por ejemplo, bueno, pues podemos hablar de temas siempre auxiliares, adicionales. Por ejemplo, un tema sería cómo quitar el miedo a la hora de ir al dentista. Eso es un tema de blog, claramente. ¿Por qué? Porque no hablamos de los servicios, hablamos de cosas de dentista, pero no de los servicios. Los servicios estamos hablando en sus páginas de servicios. Lo que tampoco podemos hacer es, dentro de 3 meses, otra página de cómo quitar el miedo para ir al dentista, si ya la hemos hecho, ¿vale? O sea, solo una, ¿vale? ¿Qué otras cosas podemos hablar de dentista? Pues podemos hablar, por ejemplo, de si las embarazadas pueden ir al dentista con normalidad o tienen que tomar ciertas precauciones. Esa sería otro motivo, otro tema para hacer en el blog. Podemos también hacer un artículo que hable de cómo las caries afectan a los deportistas de maratón, que por cierto afectan, parece ser. Bueno, ese es otro tema de blog. Veis que los temas de blog del dentista no hablan de los servicios. No hablan de los servicios. Estamos hablando de temas relacionales, relacionados, pero no de los temas de los servicios. Otro tema podría ser cómo debe ser la higiene en una clínica dentista por el COVID-19.
Vale, o sea, estáis viendo que lo que tratamos en los blogs, y esto es la gran equivocación que siempre se hace, que siempre veo yo, es que hablan en los servicios del servicio y en el blog luego vuelven a hablar de ello. Y no puede ser así, porque entraríamos en una canibalización. Lo que sí podemos hacer es referencias. Esto sí, si yo hablo por ejemplo, de cómo afectan las caries a un corredor de maratón en el blog, si yo tengo un servicio que es quitar caries, sí que en el artículo que estoy hablando del maratón, puedo decir que tenemos un servicio en nuestra clínica para quitar las caries, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso desde ahí debería enlazar a la página de servicios donde hable de quitar las caries, ¿vale? Pero no volver a hablar de forma extensa. Podemos hacer una referencia a ello. Eso perfecto. Hacer una referencia perfecto. Pero no hacer un segundo artículo que hable de lo mismo. Creo que ha quedado claro. Lo he repetido varias veces. Y es así de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es no hacer 2 artículos que hablen exactamente de lo mismo. ¿Vale? Referencia sí, pero que hablen exactamente de lo mismo, no. ¿Por qué? Porque haríamos una canibalización del libro. Estás escuchando Método SEO, el podcast para aprender a posicionar tus webs en Google. De GoKum.com. Y ya para finalizar, solo me quedan 2 cosas. Una, decirte cómo conseguir la oferta de GoKum, muy fácil. Vas a metodoseo.com/oferta y ahí vas a ser redirigido a una landing de GoKum donde desde ahí y solo desde ahí te tienes que dar de alta. Si te das de alta en GoKum desde ahí, pues vas a tener 10 días gratis, no hace falta tarjeta de crédito, vas a poder probar GoKum durante 10 días, vas a poder ver las primeras clases del curso de SEO, solo las primeras clases, mientras seas un usuario de prueba, y vas a tener la oferta de 59 euros, todo un año de GoKum y todo el curso de SEO, un chollo. La vas a tener muy visible en un cartel que te va a salir y que si pinches ahí te va a redirigir a la oferta. Esta oferta tienes que aprovechar dentro de los 10 días que dura el periodo de prueba. Si lo aprovechas, a partir de ahí se te abrirá todo el curso de SEO y podrás hacer uso de todo GoKum. Y segunda cosa que te tenía que contar es de qué vamos a hablar, la semana que viene. Ya os lo he contado en la entrada. Vamos a ampliar el tema que hemos hablado en el capítulo anterior. En el capítulo anterior hablamos de cómo usar una web de ANSES como un plan de ahorro, como un plan de inversión. Bueno, pues como habéis preguntado, voy a resolver varias de las preguntas que me habéis preguntado en el siguiente capítulo. Vamos a ampliar ese tema, que si no habéis escuchado el capítulo anterior, os lo recomiendo que lo escuchéis. Y nada más, soy Julio R. Stanloa y espero que hoy hayas aprendido SEO. Y si es así, por favor, valóranos con 5 estrellas, ponos un comentario, comparte en tus redes sociales, lo que puedas para hacer que este podcast se promocione un poquito gracias a tu colaboración. Nada más, adiós. Hasta el próximo viernes. Mientras tanto, nos vemos en GoKum.com.